Hola, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Hoy 23 de marzo, ya qué rapidito se nos está yendo el tiempo. Hoy 23 de marzo del 2022, bueno, podemos estar aquí con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios en este hermoso día asoleadito, ya en primavera, aunque entre la noche se sintió fresco, pero gracias al Señor que está aumentando la temperatura y hoy vamos a llegar, parece que hasta 23 grados. Así que gracias al Señor, ¿verdad? Que nos permite poder estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este hermoso día de primavera, empezando la primavera. Gracias Señor por ello, porque podemos estar aún con vida, podemos despertarnos aún y poder estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a aquellos que ya están. La hermana Noemi, como siempre, en primera fila, ya está aquí con nosotros. Dios le bendiga, mi hermana. Gracias por acompañarnos en esta mañana bonita, ¿verdad? De este, del 23 de marzo. Y bueno, ya sabe que hacemos un poquito de tiempo para que se vayan ahí añadiendo aquellos que van a estarnos acompañando. Dios le bendiga, hermana Marta. Ahora sí madrugó, hermana Marta. Ahora sí anda por acá. Bienvenida. Gracias, Señor, ¿verdad? Que puede estar aquí con nosotros, hermana. Y bueno, gracias, Señor, hermanos, que podemos estar aquí con vida y salud para compartir la palabra de nuestro Dios. A veces están muy ocupados, a veces están en otras cosas, pero gracias al Señor, ¿verdad? Que hoy sí pueden estar aquí con nosotros para compartir, a ver si no tumbo aquí, para compartir la palabra de nuestro Dios. Así que sean bienvenidas, hermanas. Gracias, Señor, ya estamos aquí. Ayúdenos a compartir, comparto tantito aquí, mientras se agregan aquellas que van a estar hoy con nosotros. Ayúdenos a compartir, búsquenos allí en YouTube. Si usted nos encontró por Facebook, bueno, búsquenos en YouTube, ahí con el nombre de CC El Buen Pastor. Así nos puede encontrar ahí, CC El Buen Pastor. Usted nos encuentra ahí o en Facebook, que es Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Y bueno, aquí estamos para compartir la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo un salmo muy, muy, muy bonito, un salmo que nos ayuda a sentirnos, por decir así, a sentirnos seguros. Es un salmo que nos anima a estar ¿cómo le podría decir? Que nos anima a estar bajo la cobertura de Dios, nos anima a que estemos allí confiados en nuestro Dios. Es un salmo donde nos brinda la protección de Dios. Así que gracias al Señor, hermanos, que podemos, los hijos de Dios, disfrutar de esa protección de nuestro Dios, disfrutar de ese cuidado de nuestro Dios, y que el salmista lo pudo disfrutar, lo pudo sentir y nos lo dejó escrito. Decíamos también, ¿verdad? Que parece que ese salmo fue escrito en medio de una pestilencia, y decimos, ¿verdad? De allá del libro de Samuel, donde a David pues se le dice, ¿verdad? Que va a haber 3 formas de castigo por algo que hizo que a Dios no le agradó. Y avienta Dios aquella plaga, y hubo más de 73,000, algo así, de muertos. Y hasta que Dios se acuerda y para aquello que había Dios soltado sobre el pueblo. Ya ve que el pueblo de Israel también estuvo en las 10 plagas de cuando lo sacaron de Egipto. Cuando lo sacaron de Egipto y ando aquí viendo, cuando lo sacó de Egipto, y también pudieron ver todas las plagas que hubo ahí. Entonces
este salmo nos invita o nos dice de todo lo que Dios nos puede guardar siempre y cuando estamos bajo el abrigo del Altísimo. Siempre hemos recalcado eso. Mientras estemos bajo el abrigo del Altísimo, vamos a estar seguros ahí, vamos a estar contentos ahí. Entonces, gracias Señor que podemos estar aquí. Entonces, pues no sé por qué estoy haciendo esto aquí, pero bueno, así es. Así que, bueno, bienvenidos todos. Estamos hablando del Salmo 91 y un salmo muy, muy, muy bonito. Y bueno, que nos habla, fíjese, habla de pestes, habla de enfermedades, habla de terror nocturno. Terror nocturno. He conocido muchas personas con terror nocturno. Dios te bendiga, primo. Dios te bendiga. Eso, primo, qué bueno que siempre me das tus saludos. El día que no los vea, primo, los voy a extrañar. Entonces, pues gracias, Señor, primo, que siempre tienes ese bonito detalle de darnos tus saludos. Gracias, primo. Ludi, Dios te bendiga, Ludi. Dios te bendiga. Dice, es que todavía batallo con el celular. Sí, hermana, sí se batalla. Y nosotros que ya tenemos tiempo manejando celulares, a veces también ya le fallamos, no le hallamos cómo moverle cada vez que cambiamos de celular. Son diferentes las formas de manejar un celular, pero bueno, ahí le va hallando, hermana Marta, ahí le va hallando. Raquel, Dios te bendiga, Raquel. Ya has de haber hecho esas ricas tortillitas, Raquel, ahí, deliciosas, y bueno, ahí con el cantar de los pajaritos. Buen provecho ustedes que madrugan y que siempre están almorzando bien tempranito. Buen provecho y bueno, gracias a Dios por los alimentos. Gracias a Dios, ¿verdad? Aquí estamos batallando con el agua. No sé si han visto ustedes cómo está nuestra presa de la Boca, está casi completamente seca y estamos batallando con el agua, pero confiamos en Dios, en que Dios proveerá. Dice que Él hará que reverdezca el desierto. Ojalá y aquí Dios pueda mandar lluvia para solventarnos el agua, porque está tremenda ahorita la situación aquí del agua. Dios le bendiga, hermana Esther Hernández. Dios le bendiga, qué bueno que ya está aquí con nosotros, mi hermana. Gracias por ayudarnos a compartir, hermana. Siempre veo allí que nos está compartiendo, nos está ayudando allí a compartir la palabra de nuestro Dios. Entonces, gracias, hermana. Gracias por ayudarnos a compartir la palabra de nuestro Dios. Y bueno, vamos le voy a dar lectura al Salmo 91. Al Salmo 91 que Dios nos... Y sí, de harina, ¡ay, qué ricas! Y luego de harina, dice el dicho, ¿verdad? De harina ni me las calientes. Si son de harina ni me las calientes. Pues qué bueno, Raquel, qué bueno que Dios te dio esa gracia para hacer esas ricas tortillas, tanto de maíz como de harina. Gracias, Señor, que tienes esa gracia para hacerlas y también es una gracia, hermanos, el saber servir, porque hay veces que aunque sepamos hacerlas, no nos animamos, pero qué bueno, ¿verdad? Que tú tienes esa gracia para poder servir a tu prójimo. Y bueno, vamos a ver aquí, le voy a leer el Salmo 91, decimos que es un salmo que se le lee a alguien. Ay, este cabello, siempre traigo cabellos en la cara. Es un salmo que el salmista nos está dando a los hijos de Dios. ¿Por qué a los hijos de Dios? Porque dice, mi Dios. Y mi Dios somos a todos aquellos que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual decimos Abba Padre. Gálatas 4:6. Entonces, por eso decimos mi Dios, mi Dios. Entonces, este salmo es para aquellos que estamos bajo la protección de Dios. Dice bajo el abrigo. Abrigo viene de la palabra griega seter. Seter, que significa lugar secreto. Fíjese bien, lugar secreto. Y habita es de un lugar que yo me gusta pasar tiempo allí. Lugar secreto es apartado del ruido, apartado de todo, apartado de peligro, de todo.
un lugar secreto donde yo puedo estar ahí bajo el abrigo del Altísimo, estar allí habitando. Es un lugar que me gusta habitar, que me gusta pasar tiempo ahí, eso es habitar, un lugar donde yo puedo pasar tiempo. Entonces está hablando a esas personas que, una, que tenemos ese lugar secreto que es la oración, y dos, que nos gusta pasar tiempo ahí en presencia de nuestro Dios. Así que, gracias Señor, y le voy a dar lectura al Salmo 91 que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué bonito salmo. Es un salmo muy precioso que podemos disfrutar nosotros. ¿Sabía usted que la palabra salmo viene ahí del hebreo que es psaimai? ¿Cómo dice? Lleva una P primero y dice salmoi. Entonces, ¿qué significa? O vendría a ser el significado, fíjese bien, de música instrumental. Eso significa el salmo, música instrumental. Por eso casi hay muchos salmos que traen la palabra shalab. Allí está leyendo y lo dice shalab. ¿Qué quiere decir? Medita un momento en lo que tú estás leyendo o escucha la melodía, la música instrumental, mientras meditas en lo que has leído en ese salmo. O la oración, que es meditación, que es estar en la presencia de nuestro Dios. Así que qué bonito es que Dios nos enseñe todas estas cosas y que podamos entender el por qué tenemos que hacer las cosas o qué nos quiso dar Dios o a entender, válgame la redundancia, para que nosotros podamos comprender las cosas, para que podamos tener un poquito más amplio el conocimiento de la palabra de Dios, porque dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. Entonces, entre más palabra tengamos, más confianza vamos a tener en Dios. Entre más conozca usted la palabra de Dios, más va a conocer a su Dios y más va a confiar en Dios. Entonces, es por eso que gracias al Señor, ¿verdad?, que nos dio este espacio para poder explicar un poquito más, porque en las predicaciones de la iglesia, pues obvio que estamos a la carrera y estamos sobre tiempo, porque tenemos que terminar el mensaje, y entonces muchas veces no nos profundizamos, muchas veces no desgajamos, decimos nosotros, ¿verdad?, los versículos, porque estamos ahí sobre el tiempo, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que nos dio este espacio para que podamos entender un poquito más de lo que es la palabra de Dios y que nos brinde esa confianza. Entre más conozca usted palabra de Dios, más confianza va a tener en Dios. Así que gracias, Señor, por ello. Dios te bendiga, nena. Ya llegaste, nena, ya estás aquí con nosotros. Entonces, este salmo decíamos que abrigo es de la palabra seter, que significa lugar secreto.
Entonces, y lo más bonito es que ahí en el versículo 2 habla de mi Dios, mi confianza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Está hablando de alguien que tiene una relación íntima, de alguien que encontró ese lugar secreto. A mí me gusta mucho la historia de Abigail, allá en 1 Samuel capítulo 25, porque Abigail conocía ese lugar secreto. Abigail, cuando está aquella amenaza de que va a ser destruido su hogar, de que va a ser, pues sí, su hogar y todos los que en él habitan. Está la amenaza de que van contra su hogar, contra su esposo, contra todo lo que ella posee o ellos poseen, hablando de su esposo también. Ella inmediatamente da lo que se le está pidiendo para que no llegue la destrucción a su hogar. Muchas de las veces nosotros no queremos dar lo que Dios nos pide, pero sí queremos la bendición en nuestro hogar, porque de eso está hablando. La plaga está hablando de aquellos que aprendemos a obedecer a Dios, que hacemos lo posible, mi hermano, porque a veces se nos hace tan difícil, somos imperfectos y no logramos del todo hacer las cosas como Dios nos las pide, pero Dios ve que en nosotros está esa intención de obedecer a Dios, de hacer lo que Él nos está pidiendo. Entonces, cuando Abigail sabe de que su esposo no quiso dar lo que se le pidió, ella inmediatamente prepara todo lo que se había pedido y va y lo da a David, porque estaba resuelto el terminar con todo lo que poseían. Entonces, lo que a mí me gusta allí y lo que me encanta siempre recalcar es cuando Abigail le dice a sus siervos, vayan por delante, yo ahorita los alcanzo. Y dice ahí el versículo, lo dice así, y ella agarró un lugar, un camino secreto para llegar al rey. ¿Cuál es ese camino secreto en el cual podemos nosotros llegar y encontrar la gracia, encontrar el favor de Dios? Bueno, allá Mateo 6:33 nos dice, y tú, 6:6, perdón, dice, y tú cuando entres a tu aposento, cierra la puerta y ahí en lo secreto, habla con tu Padre que está en lo secreto. Entonces, este salmo nos está hablando de aquellos que nos gusta estar en la presencia de Dios, de aquellos que nos deleitamos el estar orando, el estar platicando con Dios, el estar meditando en las cosas de Dios. Dice, por eso el salmista dice, mi Dios, porque si algo tenía David, es que le tenía mucho tiempo para meditar, viendo esas estrellas. Podemos ver los salmos y nos podemos imaginar a este rey allá en el campo, cuidando las ovejas de su padre, viendo las estrellas. Me encanta ya el Salmo 19, ¿verdad? Que dice, a que nosotros lo cantamos también, ¿verdad? Portador de tu gloria, los cielos, dice, los cielos, ¿cómo empieza? Mire, ya se me trabé, que está hablando de las estrellas, que está hablando de ese lugar que nosotros podemos estar ahí y poder contemplar esas hermosas, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. En esos momentos que estamos contemplando ese hermoso cielo tupidito de estrellas, que decimos que se puede ver, uno le llaman la polvadera de San Pedro, otros le llaman la Vía Láctea, pero que podemos contemplarla y que no hay palabra, hermanos. ¿Qué podemos decir al ver tan majestuoso cielo? Me imagino a David allí recostado en las noches oscuras, viendo ese hermoso cielo, contemplando toda la belleza, la obra maravillosa de nuestro Dios, que dicen, no hay palabras para describir todo lo que Dios creó y hizo para nosotros. Entonces, de ahí salieron todos estos hermosos melodías que son, dice, música instrumental. Eso es lo que significa la palabra salmos en griego, que es salmoi. Entonces, salmoi. Entonces, gracias a Dios que David nos pudo compartir esas hermosas experiencias de estar en la presencia de nuestro Dios, de poder estar ahí y poder entender
lo que estaba sucediendo en esos momentos en los cuales él dejó estas hermosas palabras o estos hermosos salmos escritos ahí. Entonces, pues gracias Señor por ello. Dios te bendiga, Eva Herrera. Ya llegaste, ya estás aquí. Dios te bendiga, Eva Herrera. No he visto a nuestra hermana Nora Velázquez. Ella también nos tenía siempre el detallito ese de saludarnos y ya tengo unos días que no veo a nuestra hermana Nora Velázquez, pero le mandamos saludos a nuestra hermana donde quiera que ella se encuentre. Parece que es de Tabasco también. Nuestra hermana Graciela Gatica también ya no la hemos visto por aquí, pero bueno, Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Y bueno, ya que ya dimos esta introducción, vámonos allí a Dios te bendiga, Mary. Dios te bendiga, Mary. Qué gusto verte por aquí. También tú, gracias al Señor, ¿verdad? Que te recuerdo con mucho cariño, Mere. Dios te bendiga y es un gusto tenerte por aquí, mi amiga de juventud. Dios te bendiga, hermosa. Crecimos juntos ahí en la iglesia y bueno, gracias al Señor que ahora ya tienes tu hogar y tienes tus hijos y ahora nos puedes acompañar aquí. Dios te bendiga, Mere. Dios le bendiga, hermano Marisol. Dios le bendiga. Ahora sí ya llegó, hermano Marisol. Andaba perdida el lunes, pero gracias al Señor que ya llegó. Ya está aquí nuestra hermana Marisol. Saludos hasta Sonora. Sonora, gracias al Señor que puede estar aquí con nosotros. Gracias, hermana, por su observación. Me decía la hermana que no encontraba la enseñanza de lunes en YouTube y sí había ahí un problemita, le habíamos movido, ¿verdad? Porque habíamos puesto otro video ahí que teníamos guardado y se le cambió, ¿verdad? A ver, a que lo vieran ciertas personas. Entonces, es por eso que no se miraba con todas. Pero gracias, hermana, por su observación. Gracias, quería decir que si nos busca en YouTube y pudimos arreglar eso y ya pueden ahora sí estar las publicaciones ahí, las enseñanzas al público. Gracias por ayudarnos a todos esos detallitos que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero gracias a ustedes, ¿verdad? Que están ahí al pendiente y podemos arreglar esos detallitos que a veces sin querer cometemos esos errores. Pero gracias, hermana Marisol, por ayudarnos y ver eso que no estaban al público las enseñanzas. Así que, bueno, ya después de todo este meollo, vamos a dar ahí al versículo 4. Al versículo 4, terminamos el versículo 3. Oh, no, todavía estamos en el 3. Todavía estamos en el versículo 3. Dice, diré yo al Señor, esperanza mía. Por eso estamos hablando que Él cambia de mío, hace algo propio. Dice, castillo mío, vuelve a decir mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Cuándo vamos a confiar en Dios? Bueno, dice, Él te librará. Fíjese que como que el salmista nos está diciendo, confía, Él te va a librar del lazo del cazador, Él te va a librar de la peste destructora. Decimos que este salmo habla de esa confianza, de fe, hermanos. Fe es creer que Dios nos va a guardar en esos momentos difíciles como ahora, en esta peste destructora, en este virus que se desató desde el 19, que llegó, ¿verdad? Ese virus a nosotros que, fíjese bien que yo escuché que dijeron que fueron más los muertos por miedo, fíjese bien, por miedo que por la plaga, que por el virus, fue más el miedo que se tuvo. Entonces, es tremendo, hermanos, el miedo mucha gente muere de miedo, de pánico. ¿Recuerdan aquella actriz, verdad, Mariana Levy, que cuando vio que los iban a asaltar, ella vio por el retrovisor y vio que le iban a asaltar y el miedo, o sea, el impacto del miedo hizo que le diera ese paro fulminante que la mató en ese momento, porque el miedo es tremendo. Por eso el salmista nos está diciendo, confía, mi Dios, en quien confiaré. Por eso decíamos, dime cuál es tu Dios y te diré cuál es la confianza que tienes en Él. ¿De qué manera tenemos a Dios? Yo no puedo creer en ese Dios que nada más cuando todo me va bien. Yo tengo que creer también en ese Dios que en el momento del peligro, en el momento del miedo,
Él va a estar conmigo y me va a librar. Fíjese, no nos está diciendo que le va a omitir, o sea, que nunca va a llegar a nosotros alguna plaga o que que no nos va a pasar nada. Está diciendo que nos va a librar, o sea, nos va a sacar adelante de la situación. Gracias al Señor, vea, por todos los hijos de Dios, todos aquellos que pudimos librar ya 3 años de virus. 3 años. Muchos se infectaron, pero pudieron salir adelante. Entonces, gracias al Señor, ¿verdad? Por aquellos que aún permanecemos vivos contra este virus que después se vino más fuerte, que se llamó el Omicron, que fue más fuerte, se terminó muy rápido, pero fue más letal. Entonces, pues gracias al Señor, ¿verdad? Que nos ayudó a librar este virus que mató mucha gente. No sabemos ¿cómo se dice? A ciencia cierta se dice cuántos fueron los que murieron, pero hubo mucha mortandad. Comentábamos anoche ahí en la iglesia, ¿verdad? Que hoy son más los pésames que se dan en Facebook que los cumpleaños. Son más que lo lamento, lo siento mucho, porque vemos pérdidas y pérdidas y pérdidas humanas por estos virus que otros quedaron dañados cuando tuvieron el virus en su cuerpo y quedaron dañados y que también siguen muriendo a pesar de que dicen que ya no está el virus. Entonces, pero aquí el salmista está diciendo, tú que estás en el lugar secreto, tú que te gusta habitar con Dios, que te gusta estar bajo su protección, Él te va a librar del lazo del cazador, te va a librar de la peste destructora. ¿Qué quiere decir? Te va a fortalecer, va a estar contigo en ese momento. Como decimos, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Está hablando que va a llegar alguna enfermedad, va a llegar algún daño a nuestra vida, pero dice, pero confía. O sea, fíjese bien, confía, yo he vencido. Entonces, confiar es tener fe, mi hermano, tener fe en que Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar, dice, confía, Él te va a ayudar. Entonces, yo tengo que aprender a confiar en Dios en momentos malos y en momentos buenos. No solamente que cuando esté lo malo ahí ande buscando yo la solución o la protección. Yo tengo que aprender a estar bajo las plumas, que el siguiente versículo va a decir el salmista, espérame, pero antes de todo esto, porque en el versículo 3 nos está hablando de la peste destructora y luego como en el 4 dice, pero espérame, déjame te digo algo más, bajo sus plumas. O sea, espérame, déjame te digo que, porque esto de pestes y de enfermedades nos va a hablar aquí desde el versículo 3 hasta el 13. Va a estar hablando de todo, fíjese bien, de todo lo que provoca ansiedad en el ser humano, de todo lo que provoca miedo en el ser humano. Está hablando de enfermedad, está hablando de pestes, está hablando ¿qué más habíamos dicho? Del terror nocturno, o sea, son miedos que detonan enfermedades en nuestro cuerpo, para que usted me entienda. Si yo no tengo la confianza en Dios, va a detonar en mí muchas enfermedades, porque la angustia y el miedo desarrollan ansiedad, y la ansiedad trae mucha enfermedad porque es como abrirle puerta a muchos temores que vienen a nuestra vida. Entonces, 43 veces en la Biblia nos dice, no temáis, no temáis. Y 365 veces habla de no tengas miedo, no temas, no temáis. O sea, derivados, pero que te da lo mismo, no temas. Como dice allá en Mateo 28, no temas, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, aprender a confiar en Dios, mi hermano, porque vienen más cosas, hermano. Este es el principio del fin. Estamos en la jornada final, estamos en la última milla, estamos ya para alcanzar la meta y obvio que se va a arreciar todo esto. ¿Por qué? Porque ahí mismo Mateo 24 dice, bienaventurado, dice, cuando su Señor dice, ¿cómo dice? Hallará fe en la tierra, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces, ¿por qué?
porque ahorita está siendo probada nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Está siendo probada nuestra confianza en Dios. ¿Qué tanto confío yo en Dios en estos momentos difíciles por lo cual está pasando la raza humana? Unos en unas inundaciones tremendas, otros terremotos donde nunca había habido, pero que ahora hay terremotos, la tierra por todas partes sembrándose, donde ya está dando dolores de parto la tierra, porque ya fue mucho el daño que le hizo el ser humano a la tierra. Y entonces otros acá sufriendo de sequía porque no ha llovido y nuestra agua se está terminando. Entonces otros allá en guerra peleando por lo que no les pertenece. Entonces es algo increíble. Otros matando, hermanos, quitándose la vida unos a otros. Estamos en un caos horrible, horrible, horrible lo que está sucediendo el día de hoy. Jóvenes sin temor, sin respeto a Dios, quitándole la vida a otros jóvenes nomás porque sí, o porque le gustó el carro, porque le gustó lo que traía y lo mata para quitárselo. Es tremendo lo que está sucediendo, pero aquí nos dice, métete en ese lugar secreto, ponte bajo la protección de Dios y ahí Él te va a librar de todo. Mismo Apocalipsis 3:10 dice, Él te guardará del día de la prueba que ha de venir a todo el mundo. Entonces, bien importante que usted y yo aprendamos a confiar y estar ahí, bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios, porque vienen más. Esto no ha terminado, vienen más a este mundo. Claudia, Dios te bendiga, Claudia. Ya llegaste, Claudia. Dios te bendiga, buenos días. Hermana Noemí, amén. Lidia de la Torre, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias, sí, está preciosa este hermoso salmo de la protección para nosotros, muy grande, de mucha fe. Es cierto, Lidia, muy cierto. Es un salmo que nos inspira o nos alienta a que confiemos en ese Dios todopoderoso, al Dios omnipotente que está en todas partes y que nos cuida y nos guarda de todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Dice, Él te guardará. Entonces, qué bonito es y que hagamos de nosotros esa protección y ese cuidado de nuestro Dios. Así que dice aquí, aquel que es espíritu puede fácilmente protegernos de los malos espíritus, porque también hay malos espíritus, por eso habla del terror nocturno. ¿Cuántas personas no pueden dormir porque oyen voces, porque oyen ruidos en su hogar? Mi hermano Josué sufre de eso, ¿verdad? Yo le llamo así como depresión, algo así, porque él dice que oye ruidos y que se mueve su celular. Estaba poniendo ayer, que se mueve su celular solo, que él está bien dormido y escucha donde le tocan. Dice que me escucha a mí, que le estoy gritando allá, Josué, ¿cómo estás? Dice, es tu voz la que yo escucho, que vienes y me hablas. Entonces, escuché también a una hermana, Suani, no sé si ustedes la escuchan ahí en YouTube, en Facebook también está Adoradora Suani. Ella también dice que escucha la voz de gente conocida que le hablan afuera de su casa en la madrugada, dice esta hermana. Dice, son demonios que vienen y nos interrumpen para meternos miedo. Y entonces esta hermana dice, vienen y me hablan y a veces oigo la voz de mi esposo, a veces oigo la voz de conocidos que me hablan en la madrugada. Entonces, ahorita se ha desatado mucho demonio, mucho espíritu malo, mucho, que no nos deja dormir, que le mete miedo a la gente, que le roba esa paz que solamente Dios puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz en esas noches en las cuales tú no puedes dormir porque el diablo te empieza a meter miedo de que cómo vas a pagar la deuda que tienes, cómo le vas a hacer para salir del problema en el que estás, o miedo de que tu esposo te esté engañando, que tu esposa te esté engañando, miedo de que tus hijos tal vez les vaya a pasar algo cuando vayan a salir a sus trabajos, miedo de que si se contagian del virus o no, tanta gente que vimos que
que hasta viajaron a otros países para la vacuna por el miedo y que mire que aún con vacunas muchos murieron. Entonces, o muchos se pusieron muy malos cuando recibieron la vacuna. Entonces, se ha despertado un miedo horrible, ansiedad, que no se puede dormir, no se puede estar tranquilo por todos estos demonios que han caído, que yo escuché al hermano Bolaines desde el 2011. Llegaron todos esos demonios a atormentar a la gente, se disparó todos los números de gente de ansiedad, de depresión. Se empezó a escuchar mucho la palabra depresión, se empezó a escuchar mucho la palabra ansiedad, que mire, que está escrito. Allá en Primera de Pedro dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, Él cuidará de vosotros. Entonces, Dios cuida, pero yo le tengo que decir mis temores, le tengo que decir mis miedos. ¿Para qué? Para decirle, enséñame a confiar en ti. Que aunque yo vaya, vamos a suponerlo así, hermanos, que yo vaya cruzando todo un valle tenebroso, un valle donde no se pueda ver nada, un valle donde no sé qué vaya a pisar, si hay serpientes, si hay mortandad, si hay algo, pero que yo confíe que Dios me lleva de su mano y que nada me va a pasar en ese momento de miedo, en ese momento de terror, en ese momento de ansiedad. Yo tengo que aprender a confiar en Dios. Yo le digo a mi hermano Josué, hermano, pídele a Dios esa paz que viene solamente de Él, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene de nuestro Dios y que es necesario que yo se la pida, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, la paz que yo doy no es como el mundo la da. O sea, la paz de Dios es diferente. Es esa paz que a pesar de que estás frente al problema o frente a la situación, hay algo muy dentro de ti que te dice, confía, confía. Todo va a servir para bien. Todo va a servir para bien. Yo he estado leyendo el libro de Job y me encanta el libro de Job donde habla, dice, confía. O sea que a pesar de que perdió todo, dice, yo creo, yo sé que mi Redentor vive. O sea, confiar cuando estamos en esa situación tan difícil, que dice mismo Job, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. O sea, lo conoció en medio de la angustia, lo conoció en medio de la soledad, lo conoció en medio de una pérdida tremenda que fueron sus hijos. Entonces, está tremendo ese libro, pero que Job nos da una lección de qué es confiar en Dios, qué es esperar en Dios. Entonces, confiar y creer en esa paz que en medio del problema hay esa paz de decir, todo va a salir bien, todo va ¿cómo le podría decir? A tener una solución para nuestra vida, un mensaje para nuestra vida, una lección para nuestra vida. Entonces, clamemos a ese Dios, estemos en ese lugar secreto. Dice que esa peste no va a pasar más allá porque Él ha prometido estar con nosotros. Dice ese espíritu, por eso le estoy hablando de ese espíritu que atormentan en la noche y que muchos, aún cristianos, dicen que no pueden dormir porque se llenan de miedo. Fíjese que el miedo, muchos de ellos me han platicado que su miedo es qué va a pasar en el futuro, que si ellos se llegan a morir, qué va a ser de sus hijos o de sus hijas, que si les llega a pasar algo, qué va a ser de su esposa. Fíjese con qué los atormenta el enemigo. Otros dicen, pues ya no tienes esposa, ya no tienes hijos, pues muérete, o sea, ya mejor quítate la vida. Es algo tremendo lo que está sucediendo y que está atacando aún a los hijos de Dios. Entonces, por eso dice, aquel que es espíritu, dice así, ¿verdad? Aquel que es espíritu puede fácilmente protegernos de malos espíritus. Aquel que es misterio, dice, puede rescatarnos de los peligros más misteriosos. Aquel que es inmortal puede librarnos de las enfermedades más letales. Aquel que es inmortal. ¿De quién está hablando este salmo?
de nuestro Señor Jesucristo, el que venció la muerte, el que venció las enfermedades, el que venció el dolor en la cruz del Calvario. Te está diciendo, no temas, yo pude, tú también vas a poder, porque yo voy a estar contigo para ayudarte a pasar ese valle tenebroso por el cual te encuentres, o si el día de mañana llegares a pasar, tú recuerdes esta palabra: yo te libraré del lazo del cazador, de la peste destructora. Es algo precioso. Déjenme ver aquí porque algo me escribieron aquí y déjenme veo, porque ha de estar interesante lo que aquí nos están escribiendo. Dice aquí Lidia, sí, dice, muy hermosa lectura. Ya lo había leído. Claudia dice, Lidia de la Torre, amén, gloria a Dios. Así es, hermana, estamos en tiempos difíciles cada vez más y aún faltan cosas que pasaremos, peores, pero hay que agarrarnos cada día más de la mano de Dios y no soltarnos de Él, porque el enemigo tratará de tentarnos a toda costa. Solo Dios es quien nos libra de todo esto, y poner siempre nuestra fe en Dios, en nadie más, solo en el Señor. Exacto, hermana. Estoy de acuerdo con usted. Eso es muy, muy, muy cierto. Solamente Él nos puede ayudar a pasar. Mire que esta sequía, hermanos, pues va a hacer que mucha planta, mucho árbol se seque. Fíjese que desde el 2005 yo escuché una predicación, una enseñanza, porque nuestro hermano Darío Salas lo que da es enseñanza, y él decía que la Tercera Guerra Mundial, fíjese bien, ¿desde cuándo? Y bueno, yo lo escuché en el 2005, pero yo creo que él lo había predicado más para atrás, me imagino. Pero él dijo que la Tercera Guerra Mundial, fíjese bien, dice él, va a ser por el agua. ¿Por qué? Porque se van a secar los ríos. Porque por el río Tigris, parece que es el río Tigris, el que cruza lo que es Israel, Irán, Irak, todo eso, cruza, se va a secar para que pueda pasar ese ejército que habla el Apocalipsis, 200 millones de soldados, de ejército, que va a pasar a ir en contra de Israel, va a pasar por ahí, se va a secar el río, porque por ahí es por donde van a pasar. Entonces, dice, según los hermanos escatólogos, dicen que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua. Por el agua es por lo que va a suceder, pero confiemos. Acuérdese que Dios le dio al pueblo de Israel agua en el desierto. Ese es nuestro Dios que nos va a proveer del agua. ¿Quiénes? Los que estamos en ese lugar secreto, los que estamos bajo sus alas, bajo su sombra. Él nos va a cuidar. Por eso habla de confianza, que no llegue el pánico a su vida, que no llegue la ansiedad a su vida. Aprendamos a confiar en Dios, que aunque caigan aquí 10,000 y 1,000 acá, a nosotros no va a llegar si aprendemos a refugiarnos en Él, a confiar en Él. No corra la desesperación, no corra a buscar, no, pues si Dios no me escucha, pues voy a ir allá a tal iglesia a ver si Dios me responde. Mire que hay algo muy bonito aquí, hay una enseñanza muy bonita aquí, que no me voy a adelantar, mejor le voy a leer, porque hay hablando de eso de correr para todas partes, hay una historia aquí muy bonita que déjeme le avanzo para poderle llegar ahí. Dice, hay una modalidad de pestilencia que resulta especialmente funesta, la del terror. Pero si permanecemos en estrecha comunión con el Dios de verdad, seremos inmunes a ella. Y otra extremadamente letal, la del pecado. Pero si moramos al lado de aquel que es 3 veces santo, es inviable que acabemos infectados, pues hasta de la pestilencia física, de la enfermedad, logrará nuestra fe, fíjese bien, inmunizarnos si somos capaces de permanecer moral y espiritualmente en el plano superior donde habita Dios. Sentir paz interior, caminar sosegadamente y mostrarnos dispuestos a arriesgarlo todo por amor al deber. La fe infunde ánimo al corazón, manteniéndolo a salvo del miedo,
Y todos sabemos que en épocas de pestilencia, que es la que estamos viviendo el día de hoy, el miedo es más dañino y letal que la propia plaga. Ciertamente hay excepciones. No estamos protegidos de la enfermedad y la muerte de manera axiomática en todos los casos, pero cuando en una persona se dan las características descritas en el versículo primero de este salmo, sin duda protegerán su vida ahí donde otros sucumben. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dijimos que abrigo significa lugar secreto. Aquellos que nos gusta pasar tiempo en la presencia de nuestro Dios. Y si a menudo los creyentes no disfrutamos de la protección, es porque no vivimos lo suficientemente cerca de Dios. ¡Ay! Hágale ahí usted. ¡Ay! Fíjese bien lo que dice aquí. Si a menudo los creyentes no disfrutamos de tal protección, es porque no vivimos lo suficientemente cerca de Dios. Yo he pasado, hermanos, por lugares cuando voy a la iglesia donde se están disparando, donde ha habido balazos. Haga de cuenta que yo paso y luego veo que en el momento que yo pasé atrásito o antes hubo balazos. Anoche que yo venía de la iglesia, me detuve porque pasó una ambulancia, pero fuerte, y me detuve y bueno, bajé. Y cuando yo bajé para agarrar la otra avenida, venían granaderas y patrullas y todo. Y yo lo que hice fue orillarme porque dije yo, hay balazos, hay ambulancia y va mucha policía. Haga de cuenta que hacer redada porque por este lado por esta avenida se fue la ambulancia y por esta otra que es donde yo di vuelta, por ahí iban detrás de mí todas granaderas y patrullas y todo y subieron hacia el cerro, ¿verdad? Nosotros estamos cerca de una montaña y subieron hacia arriba. Dije, otro muerto más. Y antier, aquí en la avenida cerca de mi casa, mataron a otro. O sea, es horrible lo que se está viviendo el día de hoy. Entonces, pues yo gracias a Dios, fíjese que cuando salí de la iglesia, pues yo venía, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, que tus ángeles acampen alrededor de mí y permíteme llegar con bien a mi casa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos donde el amor de muchos se enfrió, y estoy hablando del amor a su prójimo, del amor a sus padres, del amor a sus hermanos, porque hermanos matando hermanos, o hijos matando a padres, o hermanos levantándose en contra de sus hermanos. No, es algo horrible lo que está sucediendo el día de hoy. Entonces dice, si tú no has disfrutado o no disfrutas de la protección de Dios y estás siempre con el miedo de que no quieres ir a la iglesia, que porque te vas a contagiar, que no puedes dormir porque nomás estás pensando en la deuda que tienes y tantas cosas que están sucediendo, dice, es que tú no has aprendido a estar bajo la sombra, bajo la protección de Dios. Tener comunión con Dios, mi hermano, disfrutar, sentir, ¿cómo le podría decir? Sentir deleite, el estar en la presencia de Dios, en estar en ese lugar secreto para que usted pueda disfrutar de la protección de Dios. Porque a veces decimos, ora por mí, es que yo siento que Dios no me escucha. Es porque solamente me acerco a Dios cuando yo tengo problemas, cuando yo tengo dificultad. Pero la comunión con Dios debe de ser, dice, en todo momento bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será de continuo en mi boca. O sea, está hablando el Salmo 34 de bendecir a Dios en todo momento. Dijo Job, mismo Job dijo, ¿qué? ¿Solamente voy a alabar a Dios cuando todo va bien? ¿Y cuando todo va mal, no? O sea, dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios alabado. Entonces, o sea, solamente cuando va mal, yo quiero estar allí, que Dios me escuche y que me dé lo que necesite. No, es en todo tiempo, hermano. En todo tiempo, cuando se haga invitación para orar o se haga invitación para estar en la presencia de Dios, correr, porque ese es nuestro deleite, estar en la presencia de Dios, adorar a nuestro Dios, darle gracias por lo que está pasando mal. Sí,
porque eso me va a ayudar a ser fuerte, eso me va a fortalecer a mí. Es como cuando te pica una serpiente. El antídoto, fíjese bien, el antídoto es igual, veneno de serpiente, inyectártelo. Entonces, o la penicilina, que lo hacen del óxido, de los clavos, del fierro, de ahí hacen la penicilina. Y eso es doloroso, pero nos hace más fuerte. Eso malo, que para nosotros según es malo, nos hace fuertes, nos hace inmunes. Entonces, el estar bajo la protección de Dios nos ayuda a vencer esos miedos, esa desesperación, esa ansiedad que se está despertando en muchos hijos de Dios y en aquellos que también no han venido al evangelio, pero que también están con esos temores ahí. Entonces, aprender a disfrutar de la protección de nuestro Dios. Dice aquí, sentir paz interior, caminar sosegadamente y mostrarnos, dice aquí, acabemos infectados, dice, pues hasta de la pestilencia física de la enfermedad logrará nuestra fe inmunizarnos si somos capaces de permanecer en él. ¿Dónde iba? Es que ya me fui. Ok, dice, y si a menudo los creyentes no disfrutamos de la protección es porque no vivimos lo suficientemente cerca de Dios y consecuencias, no tenemos la confianza necesaria en la promesa. Este tipo de fe de cada uno, concedida a todos los creyentes, pues hay importantes diferencias en los niveles de fe de cada uno. Fíjese que la fe está dentro de los dones para la iglesia. Si usted va allá a 1 Corintios capítulo 12, dice, hay don de fe. Y don de fe es un regalo de Dios. Ahora, muchos desarrollamos la fe, otros no. Fíjese que mismo Jesús le dijo a sus discípulos, hombre de poca fe, le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero a Felipe le dijo, nunca había encontrado en Israel un hombre con tanta fe. O sea, sé que hay niveles de fe. Unos tenemos mucha fe, otros tenemos poca fe y corremos a la desesperada. Qué tremendo es, mi hermano, que nosotros confiemos en Dios, pero que llegue un momento en el cual yo esté desesperada y el diablo me ofrezca una salida falsa y yo me vaya por ahí porque no tengo la suficiente fe para creer que si Dios dice, yo te cuidaré, yo te sustentaré, hermano, es que lo va a hacer. Es que Él lo va a hacer. Es confiar y creer que Él lo va a hacer. Si Él me está diciendo, dice, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, si dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Yo lo tengo que creer y no irme por la puerta falsa que el enemigo me ponga, que tal parece que es muy buena y que viene de parte de Dios, pero dice discernir los espíritus y ver si son de Dios. Porque el diablo se viste como ángel de luz para engañar, hermanos, a nosotros los hijos de Dios. Yo tengo que aprender a confiar así, abandonarme, como decimos, subirme a la barca y confiar que aunque Jesús estaba dormido, confiar, Él está aquí, como quiera no va a pasar nada, aquí está cerca, aquí está conmigo. Como allá con los discípulos, ¿verdad? Que fueron y le despertaron y que aunque no ves, que perecemos y tú aquí durmiendo. O sea, como ser humano también se cansaba, pero confiar, Él está ahí. Y dice, Él te librará, Él te está hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él te librará de la peste destructora, de todo lo que está sucediendo el día de hoy en nuestro mundo. Dice aquí, no es por tanto sobre el colectivo general de todos los creyentes que versa aquí el canto del salmista, sino tan solo sobre aquellos que habitan al abrigo del Altísimo, que lo hemos dicho una y otra vez, que es el lugar secreto. Muchos de nosotros, por desgracia, dice, desgracia demasiados, somos débiles en la fe, dice, por desgracia, somos demasiado débiles en la fe
y con frecuencia confiamos más en el contenido de un frasco o de una píldora que en el poder sanador del Señor, dador de la vida. Y si morimos presas de la pestilencia como los que no creen, es porque nos comportamos exactamente igual que ellos, no permitiendo que la paciencia en la fe tomará posesión de nuestras almas. Y es muy cierto, hermano, cuando usted se sienta mal, no corra luego a la pastilla, ore a Dios y espere a que Dios haga las cosas, ¿verdad? Lo primero que debe de estar en nosotros es la oración. Antes de correr a la desesperada con el médico, es orar a Dios y esperar que Él nos sane, que Él tenga cuidado de nosotros. Él es nuestro sanador. Porque hay gente que se siente mal o apenas tiene un síntoma y corre al médico. Ore primero, o sea, que no sea lo primero que usted tenga en mente el médico o el frasco de la pastilla. No, que lo primero sea la oración y luego ya Dios le indicará lo que va a hacer. Pero que primero sea orar a Dios, creer. Se ha suelto tanta enfermedad letal, hermanos, como lo que es la diabetes, el cáncer, ¿qué otras enfermedades hay de muerte? SIDA, colesterol, alta presión, tanto estrés que ha desarrollado la ciudad o el mundo, que mucha gente se ha hecho farmacodependencia de un medicamento, farmacodependencia. O sea que confía más en lo que trae en la bolsa que en el poder sanador de nuestro Dios. No estamos en contra de la medicina, pero lo que sí le recomendamos es que no sea su primera opción, que no esté su confianza ahí, de que si no ve la píldora, agarre el miedo de que va a morir y qué va a pasar con usted, sino confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él proveerá todo lo que nosotros necesitemos. Entonces, que no sea esa nuestra primera opción o que no dependamos de un frasco para sentirnos seguros, para sentirnos sanos, sino que creamos que nuestro Señor dice, Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores y en su llaga hemos sido curados. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 28 habla de todas las plagas que vendrán a aquellos que desobedecen a la palabra de Dios. Si llega una enfermedad a nuestra vida, de esas enfermedades que traen muerte, bueno, lo primero que tenemos que hacer, dice 1 Corintios capítulo 10, ahí no recuerdo, parece que es el 25, no recuerdo bien el versículo, parece que es el 25 por ahí, pero dice, examinémonos a nosotros mismos. Porque unos dice ya duermen, o sea, ya murieron, y otros están enfermos. O sea, examínate por qué llegó esa enfermedad a tu vida. ¿Qué fue lo que permitió que llegara a tu vida? Si a la luz de las Escrituras tú has obedecido, has estado en el temor de Dios, has estado en la protección de Dios, pero llegó algo a tu vida, preguntémosle a Dios, Señor, ¿qué me quiere enseñar esto? Porque a veces disfrutamos de la sanidad de Dios cuando llega una enfermedad a nuestra vida. Podemos ver el cuidado de Dios, podemos ver la protección de Dios en nosotros. Entonces, es bien importante que aprendamos que nuestra primera opción sea la oración, que nuestra primera opción sea el consultar a Dios, como aquel rey Asa, ¿verdad? Que se le dijo, y el rey Asa murió, y dice el por qué. Dice, porque consultó a los médicos en lugar de consultar a Dios. Entonces, hay veces que eso es una prueba para aumentar nuestra confianza, para aumentar nuestra fe en Él. Y ya después Dios dirá, hermano, lo que usted tenga que hacer. Pero primero hay que dar los primeros pasos. ¿Por qué? Dijo Job, ¿por qué me pasó esto? Y si vemos a Job, es examinándose.
Job dicen que duró 1 año con la enfermedad, con la sarna, que no, era insoportable en su cuerpo. Era algo muy doloroso, pero él se empezó a examinar, dijo, ¿por qué? Si yo me levantaba todas las mañanas y ofrecía sacrificio por si mis hijos hubiesen pecado, si yo ayudé siempre a mi prójimo, ¿por qué? Dice, si yo hice pacto con mis ojos para no codiciar a las vírgenes de mi pueblo, o sea, ¿por qué? O sea, se empezó a examinar, ¿por qué me vino esto? Hasta que le llegó la respuesta de Dios. A pesar de que lo acusaban sus amigos y le decían, ¿en qué pecaste? Decláranos qué hiciste, por qué este mal llegó a ti. Algo hiciste a escondidas, que mira lo que te sobrevino. Hasta que Dios le mostró que simplemente Dios estaba probando, estaba presumiendo la confianza y la fe que tenía Job en él. Y qué tremendo es, hermanos, que Dios quiere demostrarnos la confianza, la fe, y que lo primero es que corremos a buscar el auxilio en la pastilla o en lo que traemos en la bolsa. Entonces, que nuestra confianza sea primero en Dios. Y ya Dios dirá si hay que tomar una pastilla o lo que sea. Pero que primero, examinémonos, oremos y actuemos. Entonces, la medicina está puesta por Dios. Dios dio la sabiduría, dio la inteligencia al médico para podernos ayudar. Pero que nuestra confianza esté siempre en Dios. Estamos expuestos en este mundo. Enfermedades están a la orden del día. Entonces, solamente aprender a confiar en Dios y a que nos ayude a seguir adelante confiando en Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Dice aquí, pero aún en esos casos sigue una diferencia marcada, y es que muy a pesar de que nos infectamos como ellos y sucumbimos como ellos, por la misericordia divina, nuestra muerte es bendita y acabamos bien, porque partimos para estar con el Señor eternamente. Para el creyente, las pestilencias y enfermedades infectuosas no son algo repulsivo y funesto, son más bien mensajeros del cielo. Eso lo dice Charles Spurgeon. Dice, Lord Carven residía en Londres. Esto es lo que aquí voy a terminar con esta reflexión. Dice, Lord Carven, dice, residía en Londres durante la época en la que la peste causó estragos en la ciudad. Su casa se hallaba en el área conocida como Carven Burling. Dice, pero al extenderse la plaga, decidió abandonar la ciudad y trasladarse al campo. Tenía ya el carruaje dispuesto a la puerta, su equipaje listo para cargar y todo a punto para emprender la marcha. Pero mientras atravesaba, fíjese bien, atravesaba el vestíbulo con el sombrero puesto, el bastón bajo el brazo y colgándose los guantes para subir al carruaje, escuchó que el muchacho negro que le servía de postillón decía a otro criado, imagino que el Señor se marcha de Londres para evitar la plaga, porque su Dios vive en el campo y no en la ciudad. Eso dijo su esclavo. Yo creo que el Señor se va a ir al campo, porque su Dios tal vez está en el campo y no en la ciudad. El muchacho dijo esto sin ninguna mala intención. Es la pura simplicidad de su corazón y escasos conocimientos, convencido de que hay diversos dioses, porque era lo que tenían los esclavos en aquel tiempo, los negros, ¿verdad? Que ellos creen en muchos dioses y dijeron, tal vez el Dios de que guarda de la pestilencia no está aquí, sino que está en el campo y el Señor va para allá para que su Dios lo guarde en el campo, porque su Dios no está aquí en la ciudad. Al escuchar estas palabras, dice, sin embargo, dice, estas palabras
conmocionaron, dice, conmocionaron sensiblemente a Lord Kelvin, por lo que se detuvo en seco. Mi Dios, discurrió el aristócrata, vive en todas partes, y si su voluntad es perseverarme, puede hacerlo tanto en la ciudad como en el campo. Voy a quedarme donde estoy. Este muchacho, en su ignorancia, me ha predicado un sermón muy útil. Señor, perdona mi incredulidad y mi falta de confianza en tu providencia, que me lleva a intentar escapar de tu mano. ¿Qué me lleva a escapar de tu mano? Dio orden inmediata de que desengancharan los caballos del carruaje, de volver a entrar el equipaje en la casa, y se quedó en Londres, donde fue especialmente útil a sus vecinos enfermos y no enfermó de peste. George Wilton Cross. ¿Qué tal? Este hombre quiso escapar porque estaba ahí la pestilencia, estaba ahí la plaga, y él estaba en la área donde estaba contagiada aquella plaga. Pestilencia, dice Basilio Yersin, significa, dice, en la Edad Media se utilizó para la palabra plaga, peste o pestilencia, para significar la aparición de una enfermedad epidémica que producía gran mortandad. Entonces, cuando este hombre vio que la plaga iba llegando a su casa, agarró su equipaje y dijo, vámonos de aquí, vámonos al campo. Y este joven pensó en su ignorancia, dijo, tal vez su Dios está allá, y allá es donde lo va a proteger. Y dice, este jovencito en su ignorancia me dio un gran mensaje, que yo debo de confiar en mi Dios y que tengo que confiar que Él me va a guardar de lo que me esté sucediendo o del virus que ande, Él me va a guardar. Claro que usamos las medidas necesarias, porque no vamos a tentar al Señor, ¿verdad? Como sí, que tiene, y andar donde no debemos y tentando a Dios, como también se le dijo al diablo, ¿verdad? Cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo, que le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás, porque yo no voy a dejar mi puerta de la casa abierta y sin llave, que al cabo Dios cuidará de mí. No, hermanos, eso es estar tentando a Dios. Pero si nos guardamos, si tratamos de obedecer todo lo que se nos está pidiendo, no tengo por qué tener miedo. Él cuidará de mí, dice, Él te guardará de la peste destructora. Él te guardará de la peste destructora. Entonces, qué bonito es aprender y confiar en ese Dios que tiene cuidado de nosotros. Hoy en día cada vez se está perdiendo el temor en Dios, el hombre, porque Satanás a eso vino. Muy cierto, mi hermana, muy cierto. Amén. Hermana Blanca, Dios le bendiga, hermana Blanca. Dios le bendiga, mi hermana, qué gusto verla. Les extraño. Saludos allí a la iglesia, mi divino Redentor. Saludos allí a los pastores. Saludos a su esposo, hermana. Dios le bendiga. Y estoy muy agradecida con ustedes, ¿verdad? Por toda la ayuda que me brindaron estando ahí en Port Arthur, Texas. Dios les bendiga grandemente, mi hermana, y les supla sus necesidades. Yo estoy muy contenta, muy agradecida con usted y con su esposo por toda la ayuda y todas las atenciones que me brindaron estando yo por allá en Estados Unidos. Dios le bendiga, hermana. Le mando un fuerte abrazo. Ahí dele un beso enorme a sus hijos, a Linda, a la niña, a Anjoli, algo así se llama la niña, y al pequeño Aaroncito. Dios les bendiga, hermanos, y un fuerte abrazo a todos ustedes. Así que, hermanos, bueno, hemos llegado aquí al final. Yo traía otro comentario tocante a la peste destructora, pero lo vamos a dejar para despuesito porque ya se nos acabó el tiempo. Así que tengamos confianza en nuestro Dios, confiemos en Dios, que nada nos va a pasar, que nada lo que está sucediendo el día de hoy en este mundo nos pueda dañar si Dios no lo permite. Si llegare algo a nuestra vida y yo estoy en obediencia a Dios y yo estoy en ese lugar secreto y yo soy de las que se deleitan, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si para mí es un deleite estar en ese lugar secreto, estar ahí en la presencia de Dios, estar bajo su protección,
tratar, hermanos, porque a veces nos es imposible, pero tratar con todas nuestras fuerzas de agradar a Dios, de hacer lo que Dios me está pidiendo, de amar a mi prójimo, que es lo que más hoy en día se está perdiendo, el amor al prójimo. Nos estamos haciendo egoístas, nomás pensando en nosotros, pensando en nuestro bienestar, codiciando, hermanos. Si algo ha hecho el Facebook es que ha despertado tanta envidia, tanta codicia en los hijos de Dios, que tanto así que la envidia y la codicia, dice, produce enojo con la persona. A veces decimos, pues yo no sé por qué me agarró tanto coraje, por qué tanto enojo conmigo. Muchas veces es envidia que tiene aquella persona hacia usted. Entonces, confiemos en nuestro Dios, guardémonos ahí de todo peligro, pongámonos bajo su abrigo en ese lugar secreto y Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Confiemos en Dios y Él hará. ¡Hey, Nere! Dios te bendiga, Nere. Dios te bendiga, qué gusto verte. Hermana Nora, ándile. Ya había extrañado su saludo aquí, hermana Nora. Ahí luego ve esta enseñanza al principio, ahí le mando saludos porque ya la había extrañado, hermana. Dije, no he visto ya a mi hermana Nora Velázquez por aquí, pero ya llegó, hermana, ya está aquí haciendo acto de presencia. Dios le bendiga, hermana. Dios te bendiga, Nere. Un fuerte abrazo, Nere. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí acompañándonos en esta enseñanza, que es Aprendamos Juntos. Y bueno, llegamos al final de nuestra enseñanza. Dios le bendiga y déjeme orar por usted. No se desconecte. Déjeme orar por usted para que Dios le bendiga en este día y prospere su camino, porque otra de la confianza en Dios es, Él prosperará tu camino. Entonces, si yo aprendo a confiar en Dios, Él va a prosperar mi camino. Así que déjeme orar por usted para que sea nuestro Dios guiándole, guardándole en este precioso día. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias, Padre, por esa protección que tú nos das, Señor. Gracias porque nos has enseñado a estar bajo tu protección. Nos has enseñado el lugar secreto. Ese lugar que solamente el sacerdote podía entrar una vez al año. Pero que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice tu palabra que cuando Él murió fue roto, fue partido por la mitad ese velo que nos dividía, ese velo que no nos dejaba entrar al lugar santísimo, pero que nuestro Señor Jesucristo al morir y al limpiarnos de ese pecado, nos dio entrada a ese lugar secreto donde está tu presencia, donde podemos disfrutar de la comunión contigo. Enséñanos, Señor, a cada uno de nosotros a que aprendamos a disfrutar de tu presencia, que busquemos ese momento para correr a ese lugar secreto y ahí dejar nuestros temores y ahí dejar nuestras angustias y ahí dejar nuestra ansiedad. Que siempre deseemos esos momentos para estar contigo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Te pido por cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que se pudieron conectar y por aquellos que entre el día van a escuchar esta enseñanza. Que tú bendigas su entrar y su salir. Que tú bendigas y que les des la gracia y la sabiduría en todo lo que ellos van a hacer en este día. Todo lo que han planeado, mi Señor amado, que tú les des esa sabiduría para hacer, Señor, sus proyectos, para hacer sus planes y que puedan terminar el día dándote gracias por esa ayuda, por esa sabiduría que tú les das. Bendecimos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que están en sus trabajos. Bendecimos su entrar y su salir y te pedimos que los guardes de todo mal, que los apartes de todo mal y que los libres de tentación. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Si alguien tiene alguna necesidad, te pido que se la suplas conforme a tu voluntad. Si alguien necesita sanidad, Señor, enviamos palabra de sanidad para todo aquel que cree, Padre. Pon tu mano sanadora, Señor. Arranca desde la raíz toda enfermedad, toda aquella enfermedad que los médicos han dicho que nunca se va a quitar, que tienen que depender de alguna pastilla.
Señor, enviamos palabra de sanidad, arrancamos desde la raíz, echamos fuera todo espíritu de enfermedad que esté atacando el cuerpo de tus hijos, Señor, que creamos a esa palabra y que nos declaremos sanos, sanos para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Que la gracia de tu Hijo Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho y bueno, nos vemos el viernes. El viernes a las 8:30 seguiremos con esta preciosa enseñanza del Salmo 91. Que tengan un excelente día y disfrute de la presencia de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Bye, Dios les bendiga.